Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio el poder compartir y estar enseñando acerca del tema de la segunda venida de nuestro Mesías. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de la identidad del anticristo. Hemos estado viendo, ¿verdad?, los puntos importantes que van a anteceder a la venida de nuestro Mesías. Quiero que me acompañen en Apocalipsis 13:2. Ahí se nos revela la identidad del anticristo o la bestia, como lo hemos estado llamando. Y en la escritura dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es increíble lo que aquí acabamos de leer, porque Juan ve a la bestia y da una identidad. Él muestra cómo va a ser la bestia. Dice que era semejante a un leopardo, sus pies de oso y su boca de león. Recuerden que allá en Daniel capítulo 7 vimos en la visión de Daniel que las cuatro bestias que él vio en esa visión, la primera era como león, el cual tipifica a Babilonia. La segunda bestia que él vio era un oso, el cual tipifica a los medos y a los persas. Y la tercera bestia que él vio era un leopardo, el cual nos habla del imperio griego. Ahora, cuando Juan recibe la revelación de quién es el anticristo o la bestia, él hace una mezcla de estas tres bestias que Daniel vio en el capítulo 7 de su libro. Ahora, quiero que vean algo muy interesante, porque dice que su cuerpo, básicamente estamos hablando de que este hombre va a tener la influencia de Grecia, la influencia de Irán, porque son los medos y los persas, y también la influencia de Babilonia. Entonces, aquí quiero que consideremos algo. En Apocalipsis 13:4 dice de la siguiente manera: dice que tiene sus pies. Los pies de esta bestia son de oso, ¿verdad? La boca es de león y su cuerpo de leopardo. Al considerar la mezcla, es que aquí es una cuestión secular y una cuestión espiritual. Hay una tendencia en los poderes de las tinieblas, y este hombre, el anticristo, va a tener una influencia de todos estos imperios en un sentido literalmente espiritual. Todos los arrastres de todas estas culturas, Babilonia, Persia y Grecia, van a estar depositadas en este hombre, el cual llamamos el anticristo. Otra verdad que no debe de pasar por alto con respecto al anticristo es que él es una persona, no es un sistema, no es una identidad, es una persona. Recuerden, porque ciertamente el Señor va a permitir que un hombre, que yo creo con todo mi corazón que ya está vivo en esta tierra, y que el Señor va a permitir que en los días o meses o años que están por venir salga a manifestarse, como dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. ¿Por qué decimos que es un hombre? Esto lo leemos en Apocalipsis 13:18. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí claramente nos da la idea de que el nombre de la bestia o su número es un número de hombre. Ahora, para entender la identidad del anticristo, es esencial hacer una comparación
entre lo que es Cristo y el anticristo. Veamos algunas cosas muy importantes en el libro de Apocalipsis. Hay una escritura ahí en Apocalipsis donde dice, hablando del Señor Jesús, en Apocalipsis 1:4, 1:8, 4:8 y 16:5, en todas esas escrituras, Juan, el apóstol, hablando de nuestro Mesías, dice, el que es, el que era y el que ha de venir. La interpretación de este título de nuestro Mesías es fácil de entender. Cuando Juan dice que Jesús es, ¿verdad? Porque dice el que es, lo que significa es que Él está vivo, Él vive, ¿verdad? Cuando dice Jesús fue, es que esto significa que una vez Él caminó sobre la tierra, Él vivió sobre la tierra. Y cuando dice que Jesús es el que ha de venir, eso significa que Él vendrá en las nubes a la tierra por segunda vez. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto habla Juan acerca de nuestro Mesías, Jesús de Nazaret. Será su venida algo que va a causar, dice, dolor en algunos, porque dice, y lo verán todos y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora, hablando del anticristo, un ángel le dijo a Juan, Apocalipsis 17:8, la bestia, que es el anticristo que has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí el anticristo es descrito de manera similar a nuestro Mesías, pero ligeramente diferente, porque dice que el anticristo era. Eso quiere decir que así como Jesús una vez caminó y vivió sobre la tierra, también el anticristo una vez vivió sobre la tierra. También dice que el anticristo no es. Esto significa que no estaba vivo en el momento cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, allá por el año 90 después de Cristo. Y el título que dice el anticristo está para subir del abismo, esto significa que subirá del mismo infierno, donde ahora está confinado por el juicio de Dios. Hubo un hombre que vivió en la tierra, que murió y por sus actos obviamente terminó en el infierno. Ese hombre, escuchen, amados hermanos, ese hombre que vivió literalmente, según lo que dice Juan, es el que va a estar manifestándose otra vez sobre la tierra. El anticristo, por lo tanto, es aquel que no es, que era y que está para subir del abismo. En otras palabras, el anticristo representa básicamente lo opuesto de lo que es nuestro Mesías. Nuestro Mesías es el que era y el que ha de venir. Él viene con las nubes, Él viene en las nubes de los cielos. El anticristo va a subir del infierno. El Señor viene del trono de su reino, de los cielos. El anticristo sale del infierno, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan. Ahora, el anticristo regresará a la tierra en estos últimos días. El hecho que la bestia subirá del fondo del abismo se repite en Apocalipsis 11:7. Ahí dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, hablando de los dos testigos, que es el otro tema que vamos a ver. Y los vencerá y los matará.
esta bestia matará a los dos testigos, a quienes vamos a examinar, como les dije, en el próximo tema. Hay una notable diferencia entre la descripción acerca del Señor y del anticristo. Ambos vivieron una vez sobre la tierra, pero el Señor vive hoy y reina arriba en el cielo, mientras que el anticristo vivió un tiempo en la tierra, pero a causa de su obra perversa sobre la tierra, está ahora en el infierno. Pero viene el día, un día señalado, cuando el Señor va a permitir que suba del abismo. Eso lo vamos a estar viendo cuando veamos la gran tribulación, cómo va a suceder esto. Ahora, el anticristo hará su aparición antes del regreso de nuestro Mesías y, como ya lo dijimos, va a subir del abismo, mientras que el Señor va a descender de los cielos y, como dice su palabra, Él va a destruir al anticristo. Claramente, la mayoría del mundo será engañada al pensar que la bestia o el anticristo, cuando venga, muchos van a pensar que es nuestro Mesías. El apóstol Pablo nos dice que él, el anticristo, va a pretender ser Dios. Pablo dice, el cual se opone, ahí en la carta a los tesalonicenses dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Podemos asumir que el anticristo pretendió ser Dios o un Dios durante su vida. Estoy hablando del hombre que vivió antes de que nuestro Mesías viniera. Más o menos, el anticristo va a tener una edad como la que nuestro Mesías tenía cuando él murió en la cruz del Calvario. Creo que él va a querer parecerse tanto a nuestro Mesías. La Biblia habla que él va a recibir una herida como de muerte. Toda la gente va a observar eso, ¿verdad? Por eso creo que el anticristo, ese personaje, un gran orador, político, estratega y religioso, o sea, todo lo que ya vimos, ese hombre va a aparecer en la escena mundial y va a sufrir un atentado. Eso lo vamos a ver cuando veamos la gran tribulación. Y lo interesante es que cuando sufra ese atentado, la Biblia declara que va a sufrir una herida mortal. Cuando dice que es una herida mortal es que va a morir, pero va a haber una resurrección, no como la de nuestro Mesías, sino será una resurrección literalmente satánica. Es ahí, es en ese momento donde creo que el anticristo, mientras él está muerto, el espíritu, no de ese hombre que va a engañar a mucha gente, porque cuando el anticristo aparezca en la escena mundial, no va a aparecer siendo un hombre malo. Es más, él va a manifestarse. Yo creo que este tiempo es el tiempo adecuado, en el momento cuando el mundo está clamando que necesita paz y seguridad. Lo que los gobiernos buscan para su pueblo es paz y seguridad. Y yo creo que todos los gobiernos, a causa de todo lo que ha estado aconteciendo con esta pandemia, todos los gobiernos han quedado postrados delante de todo esto que está sucediendo. Y ahorita la economía mundial está para sufrir un colapso tremendo. Creo que todos los acontecimientos, la economía, el hambre, todo lo que está viniendo, ¿verdad?, está preparando el camino para que un hombre aparezca en escena. Un político, un gobernante, un orador, alguien que realmente va a hacer que mucha gente lo admire, va a aparecer en la escena. Yo creo que es más, la Biblia habla que Israel va a hacer un pacto con este hombre. Ahí habla de que Israel va a hacer un pacto con la muerte. Obviamente Israel no sabe, ¿verdad? No sabe. Por eso es muy importante captar esto. Les decía que ese hombre va a aparecer, va a ayudar, y como dice las Escrituras, cuando digan paz y seguridad,
entonces dice, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer que está de parto y no van a escapar. O sea, un tiempo determinado, este hombre va a engañar a mucha gente. Pero cuando alguien va a atentar contra su vida porque recibe una herida mortal, en ese momento, cuando está muerto, en ese momento sucede lo que estamos viendo. El hombre de pecado que vivió antes de que nuestro Mesías naciera en el imperio griego, ¿verdad? Yo creo con todo mi corazón que ahí va a suceder ese espíritu que va a salir del abismo, va a entrar en ese hombre. O sea, Dios va a permitir esto. Eso no sucede, ¿verdad? Pero Dios va a permitir que esto acontezca y será una resurrección diabólica. Por eso les digo que cuando Él resucite, todos van a pensar, muchos, dice, serán engañados. Todos van a pensar que es el Mesías. La venida de este hombre, ¿verdad?, hará que todos los gobiernos crean en Él. Así que preparémonos, porque realmente el Señor está haciendo cosas increíbles. Y al hablar un poquito acerca del anticristo que va a subir del abismo, obviamente lo que quiero dejarles marcado es que en la gran tribulación Él va a sacar su identidad correcta. O sea, ahí el velo va a ser quitado. Ahí se le va a entregar todo el poder. Dice allá lo que leíamos, que el dragón le va a dar autoridad y poder. O sea, el dragón es Satanás, ¿verdad? Satanás mismo le va a dar autoridad y poder. Amén. Ahora, decíamos que la edad aproximada en el cual Él va a aparecer en esta tierra será como de 33 años y medio, 33 años, 30, 33, similando la edad de nuestro Mesías cuando Él estuvo acá en la tierra. Ahora, otro factor concerniente al anticristo es que será fácilmente conocido por su nombre. Acuérdense lo que dijo Jesús. Jesús les dijo a los judíos en el capítulo 5 de Juan y el verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. El anticristo, amados hermanos, vendrá bajo su propio nombre. Cristo, mientras caminó en la tierra, Él siempre habló de su Padre. Yo no hago nada que no veo hacer a mi Padre. Yo no digo nada que no oigo decir a mi Padre. Era el mensaje. Y la gente decía, ningún hombre ha hablado como este hombre. Pero no lo recibieron. El Señor dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, no me han recibido, pero otro vendrá, no en nombre de Dios, sino en su propio nombre, y a ese recibiréis. De tal manera que cuando veamos que en el ámbito mundial, en el ámbito político, Israel comience a darle flores, llamémosle así, a alguien en particular, estemos muy atentos. Dios va a abrirnos los ojos. Es algo que va a estar sucediendo y vamos a poder identificar al anticristo. Muchos lo van a identificar cuando ya sea demasiado tarde. Otro aspecto importante es acerca de la marca de la bestia. Todos aquellos, amados hermanos, que se identifiquen con el anticristo, se les pondrá una marca en la mano o en la frente. Dice en Apocalipsis 13, 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, esto ya es adentro de la gran tribulación, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que ya sabemos que es 666. En las Escrituras podemos encontrar ejemplos en donde Dios
puso marcas sobre ciertas personas. Por ejemplo, Dios puso una marca en Caín, ¿verdad? Porque Caín había matado a su hermano Abel, y la preocupación de Caín era que Dios lo estaba sacando de su presencia, y él le dice a Dios, después de haberle dado las espaldas, y Dios trató de llevarlo al arrepentimiento, no quiso, le da las espaldas, y él le dice, bueno, me echas hoy de tu presencia, y va a acontecer que cualquiera que me encuentre me va a matar. Ahora viene Dios, y esta marca que le pone es una marca de juicio, porque dice que Dios lo marcó. Dice en Génesis 4:15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esa señal es una marca. Estoy viendo esto porque es importante, amados, que cómo va a suceder la marca de la bestia. Realmente unos han dicho que es un chips, otro que es una inyección, otro que es un dinero, plástico. La verdad es de que en el momento cuando esto esté aconteciendo, el Señor nos va a dar instrucciones de qué no debemos hacer. Porque obviamente a esto va a ser muy evidente. Este hombre, después de haber resucitado, va a llegar a ser un hombre tan poderoso que básicamente va a controlar la economía mundial, para que él diga que nadie va a poder comprar ni vender si no es porque tengan una marca en la mano o en la frente. Es porque este hombre llegará a tener un poder y una autoridad en este mundo como nadie la ha tenido. Así que esto es muy importante, pues estamos viendo ahora, Dios también tiene a gente que Él va a marcar. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel, le muestra que Él va a marcar a aquellos que están clamando y gimiendo por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, en Israel. Esto aconteció exactamente antes que Nabucodonosor entrara y se llevara cautivo a la tribu de Judá. En Ezequiel 9, en el verso 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, una marca en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, habían otros que iban a ejecutar el juicio, dijo oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdonen vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, le dijo el Señor. Ahora comenzaron pues, dice la Escritura, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Es interesante, realmente Dios va a tener gente que va a estar marcada. Dios va a sellar a sus escogidos. Allá en Apocalipsis capítulo 7 nos habla de 12,000 sellados de cada una de las tribus de los hijos de Israel. De tal manera que en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, habrán 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, que Dios lo va a marcar antes de que venga el juicio de las plagas que van a caer sobre toda la tierra. El anticristo tendrá una tremenda influencia y poder sobre toda la tierra. Y obviamente necesitamos entender que así como el Señor va a marcar a sus escogidos, también aquellos que van a apoyar el sistema del anticristo, la obra, la manera de actuar de él, estos también van a ser marcados. Ahora, esta marca, como les decía, puede ser una insignia en particular, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sin embargo, todos los que reciban la marca de la bestia serán juzgados según la palabra de Dios
eternamente. Allí en Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.